Listo, comenzaremos con la clase de hoy. Em, no estoy seguro si vayamos a tener muchas más clases así en línea o si esta sea la única vez. Ahorita lo hago un poquito porque me lo pidieron ayer bastante noche para poder estar un poquito más tranquilos. Ojalá después puedan estar viendo los videos de esta clase y podamos seguir avanzando, ¿vale? Respecto a los siguientes días, pues dependerá un poco de lo que pase en la facultad hoy y mañana. Entonces, de entrada, si nos vamos a paro durante esta semana estaré dando la clase completamente en línea y bueno, podrán los videos las personas que no puedan conectarse, ¿vale? ¿Qué más de avisos que sean importantes? Supongo que solo eso, que sepan que vamos a estar continuando clase, pase lo que pase, al menos para que tengan ahí el material. Obviamente cualquier evaluación va a estar pospuesta a lo que llegue a durar el paro o lo que sea. Yo me imagino que no va a ser muy largo debido pues, a la semana de actividades que se tienen preprogramadas ya la siguiente semana, de hecho, ¿no? Entonces me imagino que no va a ser tanto problema por eso mismo. Bueno, comencemos con la clase de hoy, que ya pronto les van a dejar su segunda guía de ejercicios de este tema. Entonces, la clase de hoy trata sobre el resto de familias paramétricas. Quisiera ver de una vez las familias paramétricas que nos faltan, que son un poquito más complicadas, o al menos empezar con la siguiente, que es la binomial negativa. Según recuerdo, vimos número uno la uniforme, número dos la Bernoulli, número tres la binomial y número cuatro la geométrica. Avísenme si estoy faltándome de alguna. Según yo son todas. Y entonces, pues hoy podemos comenzar con la número 5, ¿vale? Insisto, avísenme si me salté alguna por ahí. Vamos a empezar a ver algo llamado binomial negativa. Binomial negativa. ¿Ok? No tiene una relación directa con la distribución binomial. En realidad, su nombre proviene de otro pedazo que veremos ahorita de la función densidad. ¿Ok? Entonces, les platico primero el experimento del que proviene esta cosa. Entonces, para poder obtener una binomial negativa, vamos a realizamos varios experimentos Bernoulli, ensayos Bernoulli, o le puedo llamar, pues sí, le voy a poner otros experimentos Bernoulli. Recuerden estos experimentos de éxito o fracaso, ¿no? Entonces voy a realizar experimentos Bernoulli hasta obtener el éxito R. Le voy a llamar esto Résimo éxito. ¿Ok? Entonces, hasta que obtengamos el Résimo éxito, vamos a seguir realizando estos experimentos Bernoulli uno tras otro, hasta, les digo, obtener R éxitos. En ese momento nos detenemos. Obviamente aquí pueden ustedes ver que esto se parece muchísimo al caso de la geométrica, ¿no? Entonces, si fuera el primer éxito, lo que tendríamos acá sería la geométrica, ¿cierto? Estaremos hablando de la variable aleatoria geométrica. Entonces, la binomial negativa resulta ser una generalización de la variable aleatoria geométrica, ¿no? El asunto es que ahora la necesidad de éxitos que tenemos, o bueno, el momento en el cual vamos a pararnos haciendo el cálculo del número de éxitos va a ser hasta el résimo de estos de acá, ¿no? Em, ¿Qué más? Pues bueno, eso es todo. Vamos a contemplar a la variable aleatoria. Entonces, la variable aleatoria que nos interesa será x igual que con la geométrica, ¿no? Con la geométrica yo lo hice para el número de fracasos que se observaban. Acá voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a contar el número de fracasos
obtenidos, el número de fracasos antes del éxito R. Ok, entonces, una vez más, así como lo hice justamente con la geométrica, que me interesó el número de fracasos antes del primer éxito, aquí voy a hacer lo mismo con el número de fracasos antes del éxito R. Ok, antes del éxito R nos detenemos en ese punto y esa va a ser nuestra variable. ¿Vale? Una vez más, otra vez, esto se parece muchísimo a la variable geométrica, muchísimo, tiene casi la misma estructura de esa variable aleatoria, ¿no? Por ejemplo, pues podríamos nosotros ver fácilmente que el soporte de esta variable, los posibles valores que la variable aleatoria toma, son los mismos que la geométrica. De hecho, puede ser que observemos cero fracasos, un fracaso, dos fracasos y así sucesivamente, ¿no? Lo que obtenemos es que el soporte de esta variable es exactamente los números naturales. Esto pasa porque, pues bueno, podríamos observar cero fracasos y todos los primeros R experimentos sean exactamente éxitos, ¿no? Entonces nosotros habríamos observado, nosotros habíamos observado una seguidilla de R éxito y un fracaso al final del día, ¿no? Entonces, y cero fracasos al final del día o algún fracaso para obtener solo uno o dos o lo que sea, ¿no? Tenemos toda esa gama de posibilidades de la que nosotros, de todo lo que nosotros estamos, de todo lo que nosotros podríamos observar. Ahora, ¿cómo es la función de densidad? Función de densidad de la variable evaluada en algún punto, digamos A. Recuerden que eso significa la probabilidad de que la variable X tome el valor A, ¿ok? Es la probabilidad de que nosotros estemos específicamente en un valor cualquiera que es A. Ahora vamos a tratar de calcular este valor. Otra vez voy a utilizar esto de las casillas que hicimos para el caso geométrico, ¿no? Yo tengo algo así como un montón de casillas, muchas de acá, hasta llegar a, digamos, la última, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué cosas están fijas? El último de la casilla tiene que ser forzosamente un éxito. Esto yo sé que es forzosamente un éxito porque, si no fuera un éxito la última, no sería el momento en el que me detengo. No sería este momento en el que nosotros estamos totalmente detenidos y detenemos el experimento. Entonces, este éxito tiene que ser el último. Recuerden todo lo que les expliqué de la geométrica para que recuerden por qué me detengo con un éxito forzosamente. Ahora, dentro de las demás casillas, pues por aquí puede que tenga un fracaso, otro fracaso, ¿no? Y un fracaso por acá y otro por acá. Y el resto quizás sean justamente éxitos, ¿no? Pero estos no están fijos, estos los puedo repartir en donde yo quiera. Ahora, me gustaría saber cómo están repartidas las proporciones aquí adentro. Aquí adentro yo tengo que tener A éxitos, digo A fracasos y el resto tienen que ser éxitos, ¿no? Tendrían que ser R éxitos. Y esta última casilla tiene que quedarse fija, no se puede mover. Entonces, en total, yo tengo que tener A más R experimentos. ¿Ok? Tengo que tener A más R experimentos en total. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de cada uno de estos experimentos? La probabilidad de una de estas seguidillas tendría que ser uno menos P, que es la probabilidad de fracaso, elevado a la A, que es el número de fracasos. Y luego eso multiplicado por P elevado a la R, ¿cierto? Que es el número de éxitos. Entonces, recuerden lo que hemos hecho en los otros casos, la multiplicación de cada una de las probabilidades. Probabilidad de fracaso, por la de fracaso, por la de éxito, por la de éxito, por la de fracaso. Y así seguidamente me va a quedar uno menos P elevado a la A, que es la probabilidad de tener esta cantidad de fracasos, y luego multiplicado por P elevado a la R, que es la probabilidad de obtener esa cantidad de éxitos. Entonces, la probabilidad de una seguidilla de estas tiene que ser esa. Y ahora voy a sacar todas las combinaciones posibles de los que quedan aquí adentro para poder obtener justamente cuántos casos posibles hay de esto. Entonces, cuando yo quiero esta probabilidad que está acá, esta va a ser las combinaciones
del total de casos de lo que hay ahí adentro, que va a ser A más R menos uno combinados en A, ¿de acuerdo? Y luego eso multiplicado por uno menos P elevado a la A por P elevado a la R, y esto multiplicado por la indicadora, recuerden, es importante indicar dónde estamos, de los naturales para A, ¿ok? Tengo que decir que solamente es válido hacer todo este proceso si la cantidad A que tú me estás diciendo se encuentra dentro de los números naturales, que es el soporte de la variable. Entonces, los naturales para A, ¿sí? ¿Cómo sé que esa es la cantidad de combinaciones que yo necesito? Bueno, si fijo uno de de las casillas, me quedan justamente A más R menos un experimentos, que son los que puedo modificar, que son en donde puedo poner mis éxitos o mis fracasos. Entonces, justamente voy a combinar todas esas casillas y lo voy a hacer con A fracasos y R menos un éxitos, porque tengo que quitar uno de ellos. Entonces, puedo hacer las combinaciones justo de a más uno más R menos uno en A o A más R menos uno en R menos uno, ¿no? Como ustedes prefieran. Pero el asunto es que simplemente combino la cantidad de posibles casos para poner mis A fracasos en las casillas que restan, que son A más R menos uno. Recuerden, tengo que quitar un pequeño valor ahí. Y combinarlos, ¿no? Cosa que nosotros no hacíamos en el caso geométrico porque no había combinaciones que hacer. Todos fracasos hasta llegar al último, que era un éxito. Sí, pero aquí en el caso de la binomial negativa, pues sí necesito hacer esa pequeña aclaración para dejar todas esas combinaciones que nos faltan allá. Ok, entonces les dejo esto resaltado un poquito. Ahí está, esa es la función de densidad de la variable aleatoria binomial negativa. ¿Por qué esta cosa se llama binomial negativa? La razón de su nombre es un poquito más sobre el tipo de forma que van a tener que utilizar para demostrar que esto de verdad es una función de densidad. Si ustedes recuerdan a la binomial, les daba combinaciones de este estilo: n en a multiplicado por p a la a por uno menos p a la n menos a, ¿no? Y si hacían la suma desde a igual a cero hasta n, vimos en clase que esto era lo mismo que p más uno menos p elevado a la n, ¿no? Justamente como un binomio elevado a la n. Ahora, eso es la razón por la cual se llama distribución binomial, porque es un binomio elevado a una potencia y salen los componentes de ese binomio. Ahora, esta se llama binomial negativa porque van a tener algo de esta forma, como x más y elevado a la menos r. Ajá. Intenten hacer eso y vean qué clase de cosa les da. De hecho, justo la suma resultante de esta cosa es una suma que se va hasta infinito, que tiene que ver con el hecho de que el soporte de este sí se va hasta infinito. ¿Ok? Y pues bueno, la cosa es que va a ser la forma en la cual puedan demostrar que esto de verdad es una función de densidad, que es algo que les dejaré de tarea a ustedes. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Nada más, tengo Sí. una pequeña duda en por qué es A más R menos uno. No, no entendí bien el menos uno de dónde sale, perdón. Sí, claro. Mira, justamente tú tienes en todo esto A más R experimentos, ¿no? Que son A fracasos y X éxitos. Entonces, todo el total, hasta llegar al último, son A más R experimentos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Después, fijas este experimento, ya lo fijas y este no se va a mover. Por lo tanto, aquí adentro en lo que te queda, pues tendrías que tener A más R menos un casillas que sí se pueden mover. Ajá. Las demás, bueno, la que dejaste fija, pues está fija, pero las que sí puedes mover son todas estas menos una casilla. Entonces, donde vas a hacer, digamos, las combinaciones posibles, solo es en este cacho en donde tienes A más R menos un lugares y A fracasos que acomodar ahí. ¿Quedó un poco más claro? Ah, sí, perfecto, gracias. No, no hay de qué, con gusto. Ok, ¿los demás? ¿Todo bien?
Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces continuamos con esto. Am, bueno, esa es la binomial negativa, como les decía. Voy a ver después la hipergeométrica y la Poisson, pero quisiera ver un poquito ahorita el cálculo sobre algunas cuestiones de esperanzas. Entonces, vamos a volver a esperanza y checar otros detalles. Entonces, regresando a esperanza, al valor esperado. Voy a hacer un cálculo de un valor esperado de distribuciones que son un poquito más complicadas. Entonces, según yo recuerdo, ya hicimos este cálculo para el caso de la Bernoulli, ¿no? Bernoulli. Según yo recuerdo, para el caso de la Bernoulli ya calculamos la esperanza de la variable aleatoria y esto nos dio justamente el parámetro P. Entonces, recuerdo que esto ya estaba. Quisiera hacer los cálculos hoy para la uniforme y para la binomial, para que se acostumbren a hacer el tipo de cálculos que lleva a ser un valor esperado. Entonces, uniforme. Avísenme si algo de lo que recuerdo está mal, ¿no? O sea, si no hicimos este cálculo o si ya hicimos alguno de estos otros, díganme y me sigo con otros pedazos, ¿vale? Entonces, en el caso uniforme, si X tiene una distribución uniforme discreta de cierto parámetro n, entonces, eso significa dos cosas. Recuerden, siempre que les diga información de este estilo, ustedes tienen que saber, uno, cuál es el soporte de la variable, que en este caso son los primeros n naturales sin contar al cero, 2, 3, 4 hasta n, ¿de acuerdo? Y la función de densidad, ¿no? La función de densidad para cualquiera de esos puntos va a ser uno entre n. Esto siempre y cuando a se encuentre en los números del uno al n. Recuerden, pueden escribirlo así, aclarando dónde están evaluando esta función o utilizar la indicadora como la estoy poniendo acá arriba. Cualquiera de esas alternativas funciona bastante bien para esto. ¿Vale? Este, ok, entonces, pues calculemos el valor esperado del uniforme. Calculamos la esperanza de esta variable llamada x. ¿Ok? Y esto va a ser la suma de todos sus posibles valores, recuerden, A, multiplicado por la probabilidad de que la variable tome ese valor. ¿Ok? Y esto para A dentro del soporte de la variable X. En particular, para el caso uniforme, pues esto significaría la suma desde A igual a uno hasta n de A multiplicado por la probabilidad correspondiente, que sería uno entre n. Ajá. Entonces sumo sobre el soporte, que es sumar desde uno hasta n, y sumo por las probabilidades, que es estas que tenemos acá. Ok. Ahora, la uno entre n no depende de quién es A. A es la variable que se está moviendo. Entonces, como no depende de quién es A, lo puedo sacar de la suma. Y esto va a hacer que me quede uno entre n, que multiplica a la suma desde A igual a uno hasta n de A, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más n. Probablemente en sus cursos de cálculo ya hicieron esta suma o la hicieron en algún otro curso, pero bueno, yo sé que esto va a ser n multiplicado por n más uno sobre 2. ¿Ok? Esto es lo que nos queda. Y ahora de aquí puedo cancelar estas dos n's que terminan saliendo de este lado y ver que esto me queda como n más uno sobre 2. Que por cierto, algo muy interesante es que este es el punto medio del soporte. Punto medio del soporte. Ya sea que ese número les dé algo entero o no, les devuelve el punto medio del soporte de esa cosa. ¿Sí? Entonces, es curioso que justo la media me devuelva em,
me devuelva justamente la mitad de todo, ¿no? Como una especie de centro de masa de lo que está pasando con la variable. Insisto, si n fuera, por ejemplo, 10, ajá, entonces la esperanza les va a quedar 11/2, que es algo así como 5.5. Entonces, esto no entra dentro del soporte, no es uno de los valores del soporte, pero bueno, sí, sí nos devuelve algo de ese estilo, ¿no? Ok. Algo dentro de los límites del soporte, no un valor del soporte, sino algo dentro de los límites de ese soporte. ¿Vale? Y si n fuera un número par, bueno, impar más bien, si les da algo así como 11, entonces la esperanza de la variable les va a dar 11 más 1/2, que es 6, que es el punto medio entre 1 y 11. Justamente es el valor exactamente que está en medio. Entonces la esperanza me da un punto de equilibrio acá, y al hecho de estarse haciendo uniformes las cosas, pues me da exactamente el valor del medio, ¿no? Que es n+1/2. ¿Va? Ok. Entonces, esa es la esperanza del caso uniforme. Quiero calcular la esperanza para el caso binomial. Binomial. Y empezar a ver algunas características del valor esperado, ¿no? Si X tiene distribución binomial de parámetros n y p, ustedes deben saber lo que eso significa, ¿no? Primero, cuál es el soporte de la variable, y segundo, cuál es la función de densidad. El soporte de una binomial tiene a los primeros n+1 naturales, contando al cero. Por lo tanto, tiene este soporte 0, 1, 2, 3, 4, así hasta n. Y por otro lado, la función de densidad de esta variable, variable aleatoria, son las combinaciones de n en a multiplicado por p elevado a la a por 1 - p elevado a la n-a. ¿Ok? Y esto otra vez solo es válido para a dentro del soporte, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, así hasta n. ¿De acuerdo? Y con ello podemos calcular su valor esperado. Calculamos la esperanza de la variable x como la suma para a dentro del soporte de lo mismo a multiplicado por la probabilidad de que la variable tome ese específico valor. ¿Ok? Y esta suma entonces ahora va a ir desde a igual a 0 hasta n de a multiplicado por la probabilidad correspondiente, ¿no? Y estas son las combinaciones de n en a, perdón, por la probabilidad de obtener un éxito elevado a la a, por 1 - p, que es la probabilidad de fracaso, elevado a la n-a. ¿Ok? Y de aquí, pues bueno, tenemos que desarrollar para poder calcular esta cosa. Este ya no nos va a quedar tan fácil, porque como pueden ver, ya tengo un montón de as diferentes, ¿no? En cada caso. Este, ya tenemos un montón de as diferentes en el sentido de que están en muchas partes de la suma, y pues no se nos va a hacer tan fácil poder calcular esa suma en ese caso, ¿no? Ok. Entonces, bueno, no tan fácil como en el caso anterior donde nada más teníamos la suma de las as y ya está. Obviamente acá tengo otra vez un asunto binomial, y pues me va a gustar pasarlo de nuevo a cosas binomiales, ¿no? Entonces, pues bueno, desarrollemos esto a ver qué se le puede hacer. Esto es la suma para a igual a 0 hasta n de a que multiplica, y voy a poner el coeficiente combinatorio, a n factorial por a factorial, bueno, entre a factorial por n menos a factorial, esto multiplicado por p elevado a la a por 1 - p elevado a la n-a. ¿Ok? Entonces acá el inconveniente es pues la a, ¿no? Que tenemos acá, que pues no tiene ningún factorial ni nada. Entonces voy a cancelarla con el factorial que tengo aquí abajo, este de aquí, con el objetivo de que todo me quede en términos de factoriales, ¿no? No olvidemos justamente que a factorial es lo mismo que a multiplicado por a-1 multiplicado por a-2, y así sucesivamente hasta llegar a un 1. Entonces, particularmente, a factorial es lo mismo que a multiplicado por a-1 factorial, ¿no?
porque a menos uno factorial sería a menos uno por a menos 2 por a menos 3 así hasta llegar al uno. Entonces, toda esta parte que está en rojo es a menos uno factorial y pues bueno, puedo utilizar eso justo para cancelar esta a con la a que está acá arriba y dejar todo en términos de factoriales y luego ya ir acomodando las cosas. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, esto es la suma para a igual a cero hasta n de n factorial. Ah, por cierto, quisiera hacer un cambio antes de todo esto. Antes de todo esto, quisiera hacer un pequeño cambio con la suma para acomodarme algunas cosas. Y es que en realidad, cuando a es igual a cero, pues esto me queda cero por cualquier cosa, ¿no? Lo que sea. Entonces, para a igual a cero, todo esto se va a hacer cero en ese caso. Entonces, antes de cancelar a con el a que tengo de este lado, voy de una vez a quitarme ese pequeño inconveniente, ¿no? Y justamente para no factorizar un cero y dividir entre cero, entonces quito esa posibilidad de que esto tenga ese cero antes de hacer esa cancelación, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que esto es la suma desde a igual a uno hasta n, justamente de a que multiplica a n factorial, ¿ok? Por a por n menos, perdón, por a menos uno factorial por n menos a factorial, ¿ok? Insisto en que esto pues nada más lo hice sabiendo que a factorial es el producto de estos dos y la suma la tomo desde uno con el objetivo de quitarme la posibilidad de estar dividiendo entre un cero por ahí, ¿no? Fuera de eso, si a menos uno factorial a menos uno es igual a cero, su factorial va a ser igual a uno y pues me libro de cualquier problema. Ahora, lo demás queda idéntico, ¿no? Uno menos p elevado a la esto. Ok, entonces ya no me da mucho problema hacerlo de esa forma. Este, am, ya no me da mucho problema hacerlo de esa forma. Cancelo estas as que están de este lado y voy a poner un pequeño comentario aquí diciendo que el primer sumando es cero. Primer sumando es cero. Ok, como el primer sumando de esta cosa es cero, pues lo puedo cancelar. Y listo. ¿Vale? Entonces, lo que me queda es otra vez un coeficiente combinatorio, que es algo parecido a factoriales, pero no me queda el coeficiente exactamente como yo lo quisiera. Esto es desde a igual a uno hasta n, y me queda n factorial, que divide a menos uno factorial, multiplica a n menos a factorial, y todo lo demás, pues más o menos similar, ¿no? Uno menos p a la n menos a. Entonces, como vemos, me queda muy similar, pero este a menos uno pues me está causando muchos problemas. Y de hecho la suma va desde uno hasta n, lo cual pues también causa otra vez varios problemas por ahí, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es sacar una de las n's. De hecho, la única n que tengo acá de este lado. Esto de acá lo voy a expresar otra vez como n que multiplica a n menos uno factorial. ¿Ok? Una vez que saque esa n que está ahí, pues ya me va a quedar estos menos unos que están de este lado y se van a cancelar con este punto aquí. Voy a tener otro coeficiente combinatorio, ¿no? Lo que trato de decirles es que acuérdense que las combinaciones, lo voy a poner así, de x en y, ¿no? El coeficiente combinatorio de x en y es lo mismo que x factorial dividido entre y factorial por x menos y factorial. Ahora, con este menos uno que tengo acá de este lado, voy a tener algo así como menos uno en a menos uno, ajá, algo así, y entonces voy a tener n menos uno factorial dividido entre a menos uno factorial y luego la resta de estos dos. N-1 menos a menos uno. Los menos uno se van a cancelar porque tienen símbolos, signos opuestos y esto me va a quedar n menos a factorial, lo cual pues me va a permitir tener un coeficiente combinatorio ahí con el cual yo puedo estar operando. Eso va a facilitarme mucho las cosas. Entonces, para quitar la n, como n no depende de quién es a y a es lo único que se está moviendo, pues la n de hecho puede salir de la suma que tengo acá de este lado, ¿no? Entonces, esto me va a quedar n que multiplica a la suma desde a igual a uno hasta n
Y ahora sí tengo mi coeficiente combinatorio, ¿no? N-1 en A-1, ¿ok? Que multiplica a P elevado a la A por uno menos P elevado a la N menos A. Lo que tengo dentro de la suma se parece muchísimo a la función de densidad de una variable aleatoria binomial. ¿Cierto? Y al parecerse muchísimo a la función de densidad de una variable aleatoria binomial, en realidad podría yo, pues bueno, suponer que es una función de densidad de una variable aleatoria binomial y sumarlo fácil, porque yo sé que las sumas de las funciones de densidad dan uno. Entonces, si pudiera saber que eso es exactamente una función de densidad, simplemente digo, esto suma uno y listo, ¿no? Me quito de todo el problema. Pero el inconveniente con eso es que primero necesito estar seguro de que de verdad sea una función de densidad. Si de verdad es la función de densidad, pues ya la hice, pero antes no. Y como ven, pues no coincide exactamente con la función de densidad, que es la que tengo acá. ¿No? Aquí tengo n-1, acá tengo a, y además no estoy sumando sobre toda la función de densidad, estoy sumando desde a igual a 1 hasta n. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio de variable aquí. Vamos a cambiar a las variables de la siguiente forma. Entonces, sean, pues primero, a tomar m igual a n-1. ¿Ok? Esto pues con el objetivo de ahorrarme unos pequeños, unos pequeños pasos por ahí y que, digamos, el nuevo parámetro vaya hasta n-1. ¿Ok? ¿Y qué más? Voy a hacer otra variable que se llame b. Ajá. Y b va a ser igual a a-1. ¿De acuerdo? Esto me va a facilitar un poquito las cosas a la hora de estar calculando cosas. Entonces, pues bueno, echemos un ojo de ver qué pasa con este cambio de variable. Primero, la n de afuera queda intacta. Ahora, la suma la quiero hacer sobre b, que va a ser mi nueva variable. Este es el cambio de variable. Si b, si a es igual a 1, pues b vale 0, ¿no? Entonces, esta suma sería desde b igual a 0 hasta, y ahora cuando a vale n, b tendría que valer n-1, que es lo mismo que m. Ok, ya se está pareciendo más a la suma desde un cero hasta cierto natural m, que es el que estoy buscando acá. En el coeficiente combinatorio las cosas van a ser fáciles porque tengo la suma hasta las combinaciones de m en b. Entonces el cambio de variable ahí está facilísimo. Y ahora p va a estar elevado a la b más uno. Y uno menos p va a estar elevado justo a la resta de estos dos, ¿no? O sea, voy a tener, en vez de n, tengo m más uno. Y en vez de A, tengo B más uno, ¿no? Hago la resta y me doy cuenta que esto es M menos B. ¿Ok? Lo cual pues coincide con las mismas cosas que ya habíamos estado haciendo, ¿no? Avísenme si hay alguna duda aquí del cambio de variable que hice. Lo único que hice fue cambiar la variable y en vez de utilizar una A, utilizo una B, pero esa B está retrocedida uno. La razón por la cual hago este retroceso es para que el coeficiente combinatorio me quede exactamente como lo quería y además la suma vaya desde cero hasta algún natural, en este caso llamado M. ¿Vale? Entonces avísenme si tienen alguna duda hasta este punto para aclarar cualquier cosa. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Parece que sí. Ok, entonces sigo. Vale, y ya después de aquí, lo único que me estorba, que no se ve idéntico a la función densidad de una binomial, es este p. Si este p estuviera elevado a la b, pues sería fácil ver que la función de densidad binomial la tengo aquí, pero en realidad la tengo a la b más uno. Ajá, entonces lo que voy a hacer es expresar ese p elevado a la b más uno como p por p a la b y sacar uno de esos p's de la suma, ya que no depende de lo que está sumando, que es la b. Entonces lo que voy a hacer aquí es hacer n por p, que fue el que saqué de la suma, para la suma desde b igual a cero hasta m de las combinaciones de m en b por p a la b por uno menos p elevado a la m menos b. Y listo, ahora sí, lo que tengo dentro de la suma es exactamente la función de densidad de una variable aleatoria binomial de parámetros m y p. ¿Ok? Entonces, dentro de esa suma, esta es la función de densidad de una
variable aleatoria binomial de parámetros m y p. ¿Ok? Y en el momento en el que estoy sumando toda una función de densidad de una variable aleatoria binomial o de cualquier variable aleatoria, estoy sumando su función de densidad sobre todo su soporte, eso me tiene que dar igual a uno. Y por lo tanto la esperanza me queda n por p. ¿Ok? Cosa que voy a poner acá en una especie de resumen. La esperanza de la variable aleatoria binomial es igual a n por p. ¿Ok? Y ahí está. ¿Ok? Nada más pondré acá un letrero para x con distribución binomial de parámetros n y p. La esperanza es el producto, cosa que de hecho tiene bastante sentido, porque me dice cuántos experimentos estás realizando y multiplicando por la proporción de experimentos que son un éxito. Entonces, me dice cuánto es el número esperado de éxitos que yo espero ver, ¿no? Que sería justo la misma proporción, simplemente multiplicada por el número de experimentos que estás llevando a cabo. Por lo tanto, pues tiene sentido que eso es lo que nos dé una binomial. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok, vale. Entonces, pues bueno, ahí está la esperanza de una binomial. Ahora, lo que yo quiero ver, son ciertas propiedades del valor esperado, ajá, ciertas, características que un valor esperado puede cumplir, ajá. Entonces, esto además me va a servir para poder hacer pequeños cambios al valor esperado que ocurren justamente cuando nosotros queremos hacer modificaciones de él. No es común que, o bueno, no va a ser lo de siempre que nosotros queramos solamente calcular la esperanza de una variable y ya está. Además de calcular su valor esperado, le vamos a querer hacer pequeñas modificaciones a ese valor esperado que nos permita saber cosas de ese valor esperado, ¿vale? Entonces, antes de seguirnos con otras esperanzas, voy a ver algunas propiedades de la esperanza. Propiedades de la esperanza. Ok, ya se darán cuenta de que todas las demás sumas no son tan sencillas, ¿no? Ya vieron que nos costó un poquito de trabajo sacar la de la binomial. La de la Bernoulli, pues lo hicimos en dos patadas porque pues es la suma de dos cosas. Quisiera dejar esa nota aquí de una vez. Recuerden que el valor esperado de una variable aleatoria Bernoulli pues va a ser cero por la probabilidad de que ocurra el cero, que es justamente uno menos p, más uno por la probabilidad de que ocurra el uno, que es p, y por lo tanto, pues esta suma les termina devolviendo un P, ¿no? Nada más. Entonces, esto es inmediato, valor por probabilidad, y como son solo dos cosas, pues la suma nos da inmediata. El caso de la uniforme discreta ya es un poquito más complicado porque justo al multiplicar los valores por su cantidad de probabilidad, ya no me queda una suma que yo pueda ver finita, ¿no? Ya no son dos casos o tres casos, ya es una cantidad abstracta de casos que son n casos. Entonces ya aquí la suma pues depende de que yo conozca que la suma de los primeros n naturales, sin contar al cero, pues es n por n más uno sobre 2. Y si conozco ese resultado, pues puedo llegar a que la esperanza de la uniforme es n más uno sobre 2, relativamente fácil. Pero si no conozco ese resultado, pues me causa un poquito de problema. Ahora, la binomial, como pueden ver, se complicó bastante rápido, ¿no? Ya poder sumar esta cosa, pues requirió desarrollar un poquito ese cambio de variable, que se nos ocurriera completar una función de densidad para que lo que quede dentro de la suma sea de hecho una función de densidad y sepamos que la suma de eso da uno por ser una función de densidad. Entonces, todos esos pequeños detalles los van a ver cargados en en los otros valores esperados. Calcular el valor esperado de una geométrica o de una binomial negativa no va a ser tan sencillo, pero va a requerir más o menos el mismo procedimiento. Completar funciones de densidad en general va a ser algo que los salvará bastante a ustedes. Entonces, este es un procedimiento que
van a hacer muchísimas veces, que es volver a meter dentro de la suma algo que sea una función de densidad. Y ya que sepa yo que eso está sumando toda la función de densidad, pues sé que eso suma uno y listo, termino el procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, un montón de notas alrededor y un procedimiento un poquito más largo que los otros, pero, pues bueno, sepan que los otros también van a tener sus respectivas dificultades. Ok, ahora sí, propiedades de la esperanza. Lo que quisiera ver es algunos detalles de qué le pasa al valor esperado, qué le pasa a este bicho. Algunos vamos a probarlos, otros no tanto. Ok, algunos simplemente son notas, además como cosas conocidas. Ok, y listo, va. Entonces, primera cosa que es importante, el valor esperado de una variable aleatoria les tiene que dar un número real. Ajá. Por ejemplo, ahí arriba les quedó n por p. Entonces, n es un número natural, p es un número entre 0 y 1. La multiplicación de esas dos cosas les devuelve un número real. Es importante esto porque a veces pues lo sacan y les termina dando algo como una variable aleatoria o lo que sea, pero no es una variable aleatoria. No es una variable aleatoria, es un número real. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ahora, punto número dos. Am, Podría no existir. Ajá, podría ser que cuando ustedes hagan la suma les dé algo que ni siquiera existe. Entonces, la esperanza de X podría no existir. Podría no existir. O podría ser infinito. Sí, puede ser que la suma se va hacia infinito o que la suma no existe, que no haya convergencia de la suma. Podría ser que la suma converja a algo, puede ser que la suma diverja, en ese caso decimos que se va a infinito, o puede ser que la suma ni siquiera vaya hacia ningún lado, ¿no? En cuyo caso, pues decimos que la suma o la esperanza no existe. Ajá, en estos casos decimos que el valor esperado no tiene esperanza. En este caso, decimos que no existe la esperanza. La esperanza. En el otro caso decimos que tiene esperanza infinita y ya está, ¿no? O sea, se va a infinito la suma y decimos que tiene esperanza infinita. Ahora, punto número tres, el valor esperado de una variable no necesariamente está en el soporte, ¿ok? No necesariamente tiene que ser un punto del soporte. No necesariamente está en el soporte de la variable, ¿sí? Digo, aquí lo que voy a hacer es mostrarles nada más dos ejemplos. Si X se distribuye uniforme, discreta de parámetros, digamos 10, por ejemplo, entonces la esperanza de esta variable aleatoria va a ser igual a 5.5, ¿no? Que no es un elemento del soporte. Este de acá no está en el soporte de la variable. Porque yo sé que el soporte de una variable aleatoria uniforme discreta, pues tendría que ser 2, 3, 4, 5, así hasta 10, ¿no? Entonces, ninguno de esos elementos que tengo aquí es el 5.5. Por lo tanto, pues veo que no está en el soporte. Me da el punto medio, sí, pero no me está dando un punto dentro, que pertenezca al soporte, ¿no? Un punto que sea uno de los puntos del soporte. Ahora, si X tiene una distribución binomial de parámetros, digamos, 5,0.1, ¿ok? Entonces, el valor esperado de la variable x va a ser igual a 0.5, que otra vez tampoco está dentro del soporte de la variable, ¿sí? Ya que en realidad, al ser binomial, el soporte de la variable va a ser los números 0, 1
2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y el valor me dio 0,5, lo cual no es uno de esos elementos. Solamente les pongo esto a forma de ejemplo. Lo que sí ocurre con eso es que la esperanza queda en medio de esos valores mínimo y máximo. Como no sé si los alcanza o no sé qué voy a hacer después, pues les voy a llamar a estos ínfimos y supremos, ¿ok? Entonces, el valor más pequeño posible que tenga el soporte, el ínfimo de los puntos del soporte, es menor o igual que el valor esperado de la variable, y este es menor o igual que el supremo de los posibles valores del soporte. ¿De acuerdo? Y eso pues pueden ver que sí se cumple, ¿no? El 5,5 que tengo acá está entre 1 y 10. Y el punto 5 está entre 0 y 5. Y eso va a pasar siempre. No importa qué parámetros, no importa qué variable aleatoria, siempre que tiene que quedar en medio de los puntos del soporte. ¿Sí? Le pudimos haber llamado máximo y mínimo a estos dos puntos. Este a estos dos puntos, pero les digo, no sé si después tendré unos soportes más complicados o algo por ese estilo, pero pues bueno, por eso les dejo estos nombres que están acá. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, vamos a terminar la clase hasta aquí. La clase de mañana empiezo a ver otras propiedades más del valor esperado. Quisiera ver otras características del valor esperado en general, poder transformar a la variable aleatoria, eso me gustaría muchísimo, y calcular valores esperados. Adelante, Paulina, ¿tienes una duda? Sí, sí, sí. Bueno, dos en realidad. Me perdí un poco en el primero qué significaba VA. Variable aleatoria. Ah, ok, ok. Y bueno, en el binomial del tercer punto, ¿es que 0,5 está en el soporte de X o que no está? Ah, que no está. Muchas gracias, Pau. Qué bueno que viste esto. No está. Gracias. No, gracias a ti. Ok, entonces, como les estaba diciendo, mañana, pues vemos qué tal nos va con la asamblea que va a ser al rato. Pues decidimos, o bueno, ya les iré diciendo si tendremos o no tendremos clases según sea el caso. Yo supongo que el paro se extenderá o algo por ese estilo, y en cualquiera de esos posibles casos, seguimos con clases en línea, ¿no? No quiero que se pierda el material que estamos viendo, ni que se pierda la continuidad de la clase, porque siento que ya de por sí estamos perdiendo mucha continuidad. Entonces, nos vayamos o no nos vayamos a paro. Yo sigo con las clases, ¿vale? Si estamos en paro, me sigo con las clases en línea, y si no, los veo mañana de forma presencial, pase lo que pase. De todas maneras, si no tienen posibilidad de llevar a cabo las clases ustedes, o prefieren apoyar el paro, dejaré todas estas clases grabadas para que puedan verlas en cuanto puedan continuar con sus estudios. Jonathan me pregunta de la clase de mañana. No lo sé. Espero avisarles lo más temprano posible hoy, ¿vale? Se supone que hay una asamblea hoy a la 1, entonces, yo me imagino que no, que la siguiente clase podrá ser presencial mañana y el miércoles, y no pasará nada, ¿vale? Pero por cualquier cosa, sepan que tenemos este canal. Insisto, me imagino que no, pero les aviso al rato, ¿vale? Bueno, pues ya es todo. Entonces, que tengan un bonito lunes. Nos vemos mañana de alguna manera. Y pues bueno, que tengan bonito día. Gracias. Bueno, Gracias, profe, bonito. gracias. Gracias.